la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe, en el tiempo de la palabra del Señor. Siempre es propicio un tiempo para la palabra de nuestro Dios en nuestro diario andar. Como siempre lo hacemos en directo, pero también este podcast, este tiempo de la palabra del Café con Fe queda alojado allí en nuestra página. Y usted en cualquier momento del día puede escuchar esta palabra si es que acaso no ha podido escuchar el programa del día. Usted puede escuchar el mensaje, la palabra que es preparada para este tiempo. Una palabra edificante, una palabra pensando primeramente en dar la gloria a nuestro Dios, pero también presentar herramientas bíblicas para nuestro diario caminar, nuestro diario andar en el Café con Fe. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la redención bíblica. Esa redención que significa que el Señor nos tomó de la oscuridad y nos trajo a la luz, nos redimió. Y esa redención bíblica, estimado amigo, estimado oyente, está íntimamente asociada a la idea de la liberación. Cuando hablamos de liberación, por ejemplo, en la Biblia, siempre nos remontamos y nos remitimos a la historia de Israel, a la historia de Israel como punto de partida de la liberación de la esclavitud en Egipto. Hemos leído tantas veces acerca de esa libertad del pueblo de Israel en Egipto. Hemos visto hasta películas de la liberación de Moisés, de los 10 mandamientos, de todo lo que vivió Israel en Egipto. La esperanza de liberación no parecía posible para ellos, ni por una revolución, ni por un líder carismático, ni por la benevolencia del pueblo de Egipto. Pero cuando Israel ya vivía casi medio milenio de esclavitud, más de 400 años, casi 500, el Señor mismo buscó a un israelita olvidado, a un hombre que vivía exiliado por diferentes problemas y dificultades que había tenido, Moisés. Usted ha leído la escritura acerca de esto. Para revelarle que Dios conocía la aflicción que estaba pasando el pueblo de Israel y que no se había olvidado con el pacto o del pacto que había hecho con Abraham, que le había prometido a Abraham que iba a ser de él una nación grande. Y entonces Moisés, el Señor le entregó la misión de que debía ir y hablarle a los israelitas en el nombre del Señor y diciéndoles: yo soy el Señor y yo los voy a sacar de esta tierra de esclavitud, de las cargas que los egipcios han puesto sobre ustedes. Yo los voy a liberar de su esclavitud, los voy a redimir con un brazo extendido, los voy a sacar de aquí, voy a tener misericordia y voy a imponer juicios al pueblo egipcio por todo lo que han hecho, y los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré Dios para ustedes. Es lo que presentó o lo que presenta la escritura en el libro de Éxodo. Estoy parafraseando la palabra de Éxodo capítulo 6, en el verso 6, cuando el Señor le dijo eso a Moisés: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo los voy a sacar debajo de las tareas pesadas de Egipto y los voy a librar de sus servidumbres y los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes, y los voy a tomar por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Señor estaba diciéndoles: les voy a librar. Y esa declaración del Señor es tan singular porque enfatiza que nadie más que Dios mismo los sacaría, los libraría y los iba a redimir y los iba a volver el pueblo de Israel como su pueblo, y Él iba a ser su Dios. Esa liberación total del pueblo de todas las tareas difíciles que hacían allí en Egipto. Israel, usted conoce la historia, el Señor los sacó de allí.
El Señor mismo metió su mano, introdujo su mano poderosa. Pero si usted lee la historia de Israel, Israel perdió su libertad en diferentes ocasiones. Y siempre fue Dios mismo quien ofreció y logró la tan ansiada liberación. Más de 600 años después de ese éxodo, el Señor tendría que volver a recordarle a su pueblo lo que ya le había dicho a Moisés. En Isaías 41:14, el Señor le dice a su pueblo: no temas, gusano de Jacob. Usted es hombre de Israel. Yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. El destierro en Babilonia estaba cercano y una nueva esclavitud, estimado amigo, venía para ellos. Pero ellos podían vivir sin temor porque el Señor seguía siendo el único libertador poderoso de Israel. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque es lo mismo que ocurre en nuestros días con el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo es la misma buena noticia que habla acerca de la redención y la liberación que ofrece el Señor. Cerca de 800 años después, de acuerdo a la Biblia, el profeta Isaías habla de el Salvador, el Mesías. Y el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, vuelve a tomar las palabras de Isaías cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Eso está en Lucas 4:18, cuando el Señor inicia su ministerio, proclamando estas palabras. El Señor proclama su divinidad cuando empezó a afirmar que la obra que había venido a realizar era la de liberar a los cautivos y a los oprimidos. Fíjese en esas dos palabras, cautividad y opresión, o cautivos y oprimidos. Nos muestran dos dimensiones de la liberación que nosotros gozamos en Cristo cuando hemos sido redimidos por Él. Antes de Cristo, estimado amigo, antes de que Cristo llegara a nuestra vida y nos alcanzara, éramos cautivos. Es así. Es decir, que estábamos privados de la libertad, porque estábamos sometidos como si fuéramos prisioneros de guerra. Estábamos cautivos por el pecado. Por un lado, prisioneros del enemigo, del diablo, quien tenía la cautividad sobre nosotros, nos tenía cautivos. Y nos tenía cautivos para que nosotros hiciéramos la voluntad del enemigo y no la voluntad del Señor. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 26, dice la palabra: para que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Eso era lo que pasaba con nuestra vida, que éramos cautivos por el enemigo. Así era. Esa voluntad diabólica busca mantener engañada a la gente en la mentira que opera en todo el sistema del mundo. Una mentira. Y una mentira que es muy novedosa y atractiva para aquellos que no tienen a Cristo. Por eso viven en medio de la esclavitud, en ese sistema mundial engañoso, negando, ocultando la verdad divina bajo un manto de tinieblas, mientras se le sigue ofreciendo a la humanidad una supuesta iluminación que le va a permitir ser como el mismo Dios, una promesa falsa que nunca se ha cumplido ni se cumplirá. Por eso es que las gentes de este mundo se ven tan envueltas en el mismo mundo, porque ellos sienten que tienen la libertad plena y que pueden hacer lo que quieren y que pueden tener a disposición toda la tecnología en su mano y se sienten libres. Pero es un engaño. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, por ejemplo,
Explica que esa cautividad es engañosa y que está opuesta al cristianismo porque aprisiona a través de filosofías mundanas, vanas sutilezas. Estoy parafraseando lo que dice Colosenses 2:8. Vanas sutilezas que vienen de acuerdo a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea, el mundo tiene unos principios que lanza para cautivar a la gente. El apóstol Pablo enfatiza que lo que está en juego es la libertad, la liberación de la esclavitud, de los principios del mundo que tienen engañados a la humanidad. Él contrasta los principios engañosos y vacíos del mundo con los de Cristo. Justamente el Evangelio, estimado amigo, presenta la libertad a través de la redención, por la gracia que es en el Señor. Eso es lo que presenta el Evangelio. Tan importante es la verdad del Señor Jesucristo, como un elemento libertador para nosotros, que por ejemplo Pablo en Efesios no duda en llamarnos a dejar las cadenas de la cautividad y las ropas de prisionero y a despojarnos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. E insta Pablo, anima Pablo a que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, a que nos vistamos del nuevo hombre, ese nuevo hombre el cual es la semejanza de Dios y que ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad, como dice esta palabra. Nuestro Señor Jesús vino para ponernos en libertad, para poner en libertad a los oprimidos. Cuando uno analiza la palabra opresión, la palabra opresión en el original significa aquello que está quebrado en pedazos. O sea, opresión significa estar quebrado en pedazos. Nosotros sabemos, estimado amigo, que la esclavitud del pecado somete a las personas. Los somete a vejaciones, a abuso, a humillación. El pecado quiebra, el pecado agobia. El pecado en una persona le roba la esperanza. El pecado en una persona le produce desasosiego. Por eso usted encontrará que aquellos que no conocen de Cristo viven como desesperados. Todas las promesas del mundo sin Dios son engañosas, nunca se cumplirán. Y esa realidad oscura va a oprimir o oprime a la gente hasta la muerte. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario y dice la Biblia que fue molido por nuestras iniquidades. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz cayó sobre él y que por sus heridas nosotros hemos recibido sanidad, dice la palabra. Querido amigo, el Evangelio anuncia que el Señor Jesús pagó el precio para librar del quebranto, para poner un corazón nuevo, para darnos vida nueva. Jesús nos libertó para darnos una vida realmente libre. Una promesa grande, por ejemplo, de la palabra, del Evangelio, es que el Señor Jesús, cuando fue a la cruz, lo hizo para rescatarnos de la cautividad del mundo, para que encontráramos libertad en la palabra de Dios. Por eso el Salmo 107, verso 1 y verso 2 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor quiere traer libertad. Libertad. ¿Cuán importante es la libertad para la vida de una persona? ¿Cuán importante es que nosotros vengamos a su presencia y vivamos para Él una vida nueva? Una vida nueva. Y que salgamos de
la opresión del mundo, de los fracasos en el mundo, y tengamos esperanza de Él. ¿Cuántos se han sentido fracasados en algún momento en su vida? ¿O cuántos viven presa del temor? Y parece que toda la vida fuera un constante temor por cosas básicas. Temor a perder un examen, temor a que un negocio salga mal, hacer un mal trabajo, temor a no ser buenos padres. Es como una sensación constante que está golpeando directamente a las personas. Es como si viviéramos en una constante frustración y desesperanza. Quizás por eso, en muchas ocasiones cuando uno lee la vida de Pedro, uno se identifica con Pedro. Un discípulo determinado, entregado al Señor, pero que falló una y otra vez. Sus momentos de fracaso memorables. Recuerde que Pedro en una ocasión le dice: Señor, ¿pero por qué no te puedo seguir ahora? Yo mi vida voy a dar por ti. Y el Señor le dijo, explicándole que no era verdad y que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, pero que él había orado para que su fe permaneciera. Y después fue que Pedro le negó 3 veces, ¿recuerda? Al igual que Pedro, todos hemos experimentado no solamente el temor a fracasar, sino que en efecto hemos fracasado una y otra vez en nuestro diario andar, en las metas que nos hemos propuesto. Hemos prometido con determinación en nuestro corazón no volver a pecar en alguna área de nuestra vida, pero luego volvemos a fallar. La pregunta que surge es, bueno, ¿no hay esperanza de restauración? ¿Habrá una luz de esperanza para el cristiano que fracasa una y otra vez? Sí, hay una vida de restauración. Es la vida nueva que el Señor trajo, porque aún cuando el Señor nos libra del mundo, como lo acabamos de ver, también nos libra del temor. Hay temores grandes, hay temores chicos. Así como nos libró de la muerte eterna, también nos va a librar de los temores. Mire, la vida de Pedro no solamente nos recuerda los fracasos que hemos tenido nosotros mismos, sino que también nos enseña sobre la gracia restauradora que el Señor tiene para con nosotros. Nosotros somos restaurados por la gracia del Señor. Después de que el Señor Jesús murió y resucitó, la Biblia dice que los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea. Dice la Escritura que el Señor los observó desde la playa mientras ellos intentaban pescar. Y estaban pescando, pero no habían sido exitosos en esa pesca. Entonces, a la distancia, yo creo que usted ha leído esta palabra, el Señor les da instrucciones sobre dónde echar la red. Esa lectura usted la puede encontrar en Juan 21, del 1 en adelante. Ellos obedecieron y echaron la red donde el Señor les dijo. Aunque sin reconocerlo, no reconocían al Señor, pero cuando vieron esa pesca abundante, se dieron cuenta de inmediato que era el Señor. Pedro salta de la barca porque está emocionado, está viendo a su Señor. Cuando ya están en la orilla, el Señor Jesús les preparó desayuno, les preparó pescado, pan, desayunaron juntos. ¿Usted puede percibir lo que pasa en ese momento? Después de que esos hombres huyeron, abandonaron al Señor en su peor momento, el Señor Jesús los busca para prepararles desayuno, para hablarles de su amor. Ellos no lo merecían, pero el Señor lo hizo así. Y esa palabra está ahí para decirnos a nosotros
que aunque no nos merecemos nada, la misericordia y la gracia del Señor están aquí. Usted también se ha sentido fracasado como yo muchas veces. Quizás usted se ha sentido indigno o demasiado lejos para ser alcanzado de nuevo. Como que usted dice, he cometido tantos errores y siente el cansancio. Pero el Señor tiene un desayuno ahí a la orilla, como lo hizo con sus discípulos, que no es por nuestros méritos, ni por lo insignificante o tal vez horrendo que puede ser nuestro pecado. Que el Señor restaura. Y llegó allí a la playa donde ellos estaban. Lo que viene después de ese desayuno es una escena intensa. Pedro es como uno de los protagonistas ahí. Este discípulo que prometió dar su vida por el Señor Jesús y luego le niega 3 veces para salvar su pellejo. Ahora tiene una conversación, estimado amigo, que va a poner en evidencia la lealtad y su amor. El Señor Jesús no cuestiona los motivos que Pedro tuvo para negarlo, ni tampoco lo aborda para decírselo o por la incongruencia entre las promesas que había hecho y las acciones. Él no lo reclamó, el Señor no le reclamó, pero le hace una pregunta más profunda que si hubiera surgido tal vez un reclamo. Le dice: ¿me amas? Lo que golpea, estimado amigo, el corazón de Pedro y también nuestro corazón no es la forma o las palabras del Señor Jesús o las palabras que el Señor Jesús usa, sino la insistencia de su pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? El Señor nos pregunta hoy: ¿me amas? El Señor te pregunta hoy, en este instante, si estás escuchando este podcast o ahora en directo, te está diciendo: ¿me amas? Nuestros fracasos, estimado amigo, no nos han descalificado para ser receptores de la gracia del Señor. Es necesario responder al Señor, porque nosotros hemos sido restaurados para servir al Señor. La buena noticia sobre la gracia y la restauración que viene de Dios no solo representa ese motivo de gozo para la persona, sino también una motivación para la vida cristiana. El amor que Pedro confesó 3 veces ante la pregunta del Señor fue de manera profunda. Es como si el Señor le estuviera diciendo: ¿me amas? o 3 veces diciéndole: ¿me amas? Como si cubriera ese me amas con las 3 veces que le negó. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Luego le dice, después de que Pedro le dice que tú lo sabes todo, le dice: pastorea mis ovejas. Al igual que Pedro, nosotros fuimos restaurados por Dios, por el Señor, para que nosotros sigamos viviendo, pero para Él. Fuimos rescatados de vivir para nosotros mismos, para que vivamos ahora para Dios. Nos debemos a Él. Somos restaurados para servirle a Dios. Los mayores fracasos de nuestra vida no van a descalificarnos. La historia de la redención nos recuerda de la verdad constante. Moisés, la verdad, fue un asesino. Antes de que huyera, él mató a una persona. Si usted sigue estudiando la Escritura, hay muchos fracasos. David fue un adúltero. Rahab era una prostituta. Jacob fue un engañador, un mentiroso, un suplantador. Pablo fue perseguidor de la iglesia y Pedro le niega 3 veces. Aprenda esto, que sus fracasos nunca serán para descalificarlo. Siempre el Señor tiene algo. Y cuando parece que ya estuviéramos adelante, a veces viene el recuerdo de los fracasos.
Pero recuerde que ese fracaso no lo descalifica y es lo hermoso y lo valioso de la gracia. Mire, estimado amigo, si en medio del fracaso el Señor abrió sus ojos y usted ha dado frutos dignos de arrepentimiento, frutos verdaderos, si usted ha recibido su gracia restauradora, entonces su vida se debe caracterizar por un amor genuino al Señor. ¿Cuántas veces no hemos tenido amor genuino? Hacemos cálculos. Tú puedes encontrar aliento y esperanza en la gracia del Señor. Después de haber sido restaurado por el Señor Jesús y encomendado para servir, Pedro recibe un adelanto de su muerte. Está en Juan 21:19. Dice que estaba ocurriendo con todo esto de si me amas, apacienta mis corderos, mis ovejas. Y Pedro, al oír esa nota inesperada, como que después de que el Señor le habla a Pedro, Pedro le dice, refiriéndose a Juan, bueno Señor, pero a Juan no le vas a decir nada, porque el Señor Jesús le había dicho a Pedro, mira, un día te van a llevar a lo que no quieres. Y le estaba diciendo cómo iba a morir. Y de acuerdo a la historia, Pedro murió así, le llevaron como reo y lo iban a poner en la cruz y él pidió que lo pusieran hacia abajo, porque no se sintió digno de morir como el Señor Jesús. Qué tremendo esto. Cuando somos restaurados para servir, nuestras vidas se ven de maneras distintas. Algunos van a ser restituidos, otros no. Algunos van a poder regresar a lo que hacían antes, otros no. Justo o injusto. La respuesta de Dios es la misma. Tú sígueme. Tú no te preocupes por los otros, sígueme. Dios es soberano. Querido amigo, no nos comparemos con otras personas, porque a veces está la tendencia de compararnos con otros cristianos o con otros discípulos. Y uno dice, ay, pero esa vida tan exitosa que él lleva, en cambio la mía, no, que no es para compararnos. No estamos llamados para compararnos. Estamos llamados para seguir al Señor. Permitamos que Dios obre su perfecta voluntad en nuestra vida. Dejemos que Él nos restaure, nos use como Él quiere. Desde el lugar en el que Él quiere, según la medida del poder de Dios, según su gracia restauradora. Que el Señor permita que nosotros, en esa renovación y en esa santificación y en ese llamado tan especial, podamos ir caminando hacia agradarle completamente. Nosotros estamos en medio de la carrera y en medio de la carrera debemos permanecer, debemos avanzar. Es fácil a veces perder de vista el verdadero propósito que tenemos en el Señor, porque a veces falta mayor compromiso, puede ser. Entonces estamos llamados a comprometernos con todo. No podemos conformarnos con honrar al Señor con nuestros labios, mientras nuestros actos son otra cosa. Dios nos llama a que seamos mayordomos. Por eso cuando libertó al pueblo de Israel, les entregó mayordomía, que cuidaran su libertad. Nosotros no podemos conformarnos con hacer algo para Dios y tener un corazón apartado del Señor. No, si haces un trabajo para el Señor, lo vas a hacer para su gloria. Existe un camino mejor que
la devoción a medias, y es la habilidad dada por el Espíritu de Dios. La sabiduría que el Señor ofrece es una que otorga conocimiento e inteligencia, y que también nos impulsa a huir de la maldad. O sea, el Señor nos hace diestros, capacitados, diligentes, nos hace piadosos, trabaja en nuestro corazón, pone en nosotros el principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Es una sabiduría que nos hace mayordomos fieles. Si nosotros estamos en Cristo, nunca nos detendremos. Siempre iremos corriendo a la meta. Siempre estaremos trabajando duro. Que nosotros podamos todos los días trabajar duro para conservar esa libertad con la que fuimos llamados. Esa libertad especial. Que podamos mantenernos en libertad, así como el Señor libró al pueblo de Israel de la cautividad, así como nos ha sacado de la cautividad del pecado. Gocémonos delante del Señor y crezcamos en Él. Que podamos avanzar, no detenernos, no estancarnos. ¿Es tan fácil a veces estancarnos? ¿Es tan fácil no estar impulsados para seguir? ¿Es tan fácil a veces dejarnos desmotivar por las cosas? Tenemos que tener contentamiento en nosotros. A veces falta el contentamiento. A veces nuestros pensamientos son si tan solo tuviera, si viniera esta oportunidad. Y como que todo el tiempo venimos a ese tipo de pensamientos. Pablo, cuando escribe a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 11 al 13, dice Pablo: no que hable porque yo tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé por todo y todo lo que hemos vivido he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir de necesidad. En esa carta se habló de las pruebas y de las aflicciones. En 2 de Corintios vemos que Pablo sufre naufragios, peligro de espada, azotes, hambre, desnudez, asalto, peligros de sus compañeros, trabajo, fatigas, peligros de muerte. El apóstol Pablo era un hombre afligido de muchas maneras, pero uno que a pesar de las circunstancias tuvo contentamiento. ¿Se imagina ese corazón como el de Pablo? Allá tenemos que llegar nosotros. Ese texto de Filipenses nos dice que Pablo aprendió contentamiento. Entonces fíjese, el Señor nos liberta como libertó al pueblo. Nos entrega bendición, pero quiere que nosotros vivamos en contentamiento, porque la avaricia es quitada de nosotros. Entonces revisa tu corazón si has sido libre también de esto. El Señor en su gracia fortaleció a Pablo para que pudiera vivir así, en contentamiento. Lo fortaleció para vivir en contentamiento. Si dice que lo aprendió es porque era algo que no tenía. Si usted se fija en el texto, dice, he aprendido. O sea que al principio no lo quería, no lo sabía. Tal vez fue difícil. No le salía natural. Porque lo que sale en medio de todo esto es la condición caída. Y esa condición caída es con esa insatisfacción, es el temor, es una actitud de inconformidad, de incertidumbre y de amargura. Y mira, con esto nosotros mismos nos hablamos. Quitemos de nosotros la inconformidad, la incertidumbre, la amargura, a veces a las circunstancias que vivimos.
Este corazón tiene que ser doblegado a Dios, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Siempre este corazón va a querer algo distinto. Siempre vamos a querer quejarnos en medio de la insatisfacción propia de una naturaleza caída. Pero la Biblia dice que Pablo aprendió a tener contentamiento, cualquiera que fuera su situación. Ese contentamiento no tiene que ver nada con un cambio de circunstancias. Porque algunos dicen, sí, yo voy a tener buena actitud, pero necesito esto, necesito lo otro. Es el cambio de corazón, la transformación en el corazón. Pablo pasó de la insatisfacción al contentamiento. ¿Ves? Ese es el proceso. Pasar de la insatisfacción al contentamiento. No la mediocridad, es diferente. Es decir, contentos con lo que el Señor nos entrega, de acuerdo a su voluntad. Nos fortalecemos en el Señor, que nos compró con su sangre. Si hay contentamiento en tu vida como cristiano, esa es la característica de un corazón que está confiado, que está seguro en su Señor y que de manera voluntaria se somete y se deleita, hermano. Se deleita en el Señor. El contentamiento se sustenta en el Evangelio que anuncia, que dice que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, que Él nos trajo a libertad, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ese contentamiento es someternos, la sumisión interior de nuestro corazón a un Dios que tiene cuidado de nosotros. Estimado amigo, para poder aprender contentamiento, hay algo clave, y es lo que llama Pablo el secreto, y lo vemos en el verso 13 de Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso se ha malinterpretado muchas veces, una y otra vez. Muchas personas lo usan como si ellos fueran Popeye y comieran espinacas. Como si lo estuvieran diciendo que en Cristo pueden lograr lo que sea que les llegue a la mente. Pero el significado de ese versículo va mucho más allá. Es mucho más profundo que esa afirmación. Lo que Pablo dice ahí, en ese pasaje, es que en Jesús podemos alcanzar contentamiento sin importar lo difícil de las circunstancias que estamos viviendo. Y es una promesa de fortaleza. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes ha hablado de las aflicciones, de los encarcelamientos, de todo lo que ha tenido que pasar. En Cristo, estimado amigo, podemos tener contentamiento en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad económica, en medio de la soledad, en medio de la rebeldía, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de cualquier tipo de circunstancias. El apóstol Pablo alcanzó ese contentamiento cuando aprendió que Cristo era suficiente para él. El Señor Jesús es suficiente para nosotros. Gocémonos en Él. Busquemos el contentamiento. Entendamos que la libertad que el Señor trae a nosotros no es una libertad para llenarnos de bienes materiales, porque a veces en medio del consumismo que vivimos, de esa sociedad de consumo, aún el cristiano piensa que es así, y no es así. Nosotros vivimos para Él. Y si vivimos para Él vivimos. Y si morimos para Él morimos. Ore conmigo, diga: Señor, ayúdame a vivir en contentamiento. Ayúdame a entender que me hiciste libre, me sacaste de las tinieblas, me entregaste una vida nueva. Ayúdame, Señor, a entender que ahora yo vivo para ti y que debo vivir para ti. Espíritu Santo, por favor, transforma mi corazón continuamente para entender cuál es la verdadera libertad a la cual yo he llegado. Para que yo lo pueda entender, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.